Gracias, Laura. Buenas noches para todos. Bueno, es lindo ver a Ever y a Edna. Me sentía bien, Edna. ¿Estás mejor ahora? Bueno, menos mal que es enfermera. Ella dice pastilla sola. Quiero decir, sinceramente, que muchas veces nos saludamos y cuando pensamos en el saludo, nos tenemos que remitir al saludo de los cristianos en la antigüedad. ¿Cuál era el saludo de los cristianos en la antigüedad? ¿Se acuerdan? La iglesia primitiva. Maranata, que quiere decir, una voz hebrea, Cristo viene. Cristo vuelve. Pero hoy escucho decir a cristianos, chao, suerte. Ahora, brevemente, son 17 minutos para las 7. Quiero decirles que hasta 7:05 vamos a estar nomás. Quiero hablar bastante contenido en cuanto a este concepto y que Dios por su Espíritu renueve nuestro entendimiento, que haga nuevo nuestra manera de pensar en cuanto a la suerte. Oramos. Gracias, Padre, porque tus hijos tenemos tu palabra, te tenemos a ti y no hay hechos fortuitos en nuestra vida. Gracias porque no existe la casualidad, existe la causalidad. Hay alguien grande como tú que hace que las cosas sucedan. Te amamos, Padre. Por favor, que tu palabra llegue a nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a leer en Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, como decía una nenita en Formosa, Deuteronomio, ¿no es cierto? Ahora está grande, Números capítulo 16, y vamos a ver un poco la palabra suerte. La palabra suerte, imprimí de un comentario, de un diccionario, que la palabra suerte aparece unas cuantas veces, no quiero decir cuántas porque no encuentro aquí, 77 veces. Este término suerte está constatado en el Antiguo Testamento 77 veces. Y las 77 veces en el Antiguo Testamento tiene una razón de ser. Entonces vamos a ver el uso de la palabra suerte en el Antiguo Testamento. Estamos en Números capítulo 16, versículos 28 y 29. Aquí en Números, donde vamos a leer, es específicamente la rebelión de Coré. Coré se rebela contra la autoridad de Moisés. Dios nunca bendice a aquellos que se rebelan contra los siervos que Dios levantó. Nunca es correcto hacer lo incorrecto. El camino de la bendición es el camino de la obediencia. El camino de la bendición es el camino de la sujeción. Ahora, Coré se rebeló contra Moisés. Entonces echaron suertes. Pero fíjese lo que pasó, ya les voy a explicar un poquito. Dice aquí Números 16, 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. O sea, estaban cuestionando que el pueblo estaba cuestionando, Coré estaba cuestionando que Moisés había sido enviado por Dios y que todo lo que estaba siendo enviado lo hacía Moisés por egocéntrico o porque se tuvo el tupé de ocupar un lugar en la obra de Dios. Entonces Moisés responde muy claro a esto y dice, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad.
Es más, cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3, vemos que puso excusas. Soy tartamudo, soy tardo de lengua, no sé hablar, etcétera, etcétera. Hasta que no pudo resistirse más cuando le dijo, voy a poner a tu hermano Aarón que sea tu vocero. Pero yo voy a hablar contigo y vas a hacer lo que te mando. Entonces, a veces la persona llamada por Dios tiene luchas internas para obedecer. Y una vez que puede vencer esas luchas internas, no falta quien dice, ni va a faltar, a vos no te llamó Dios. Vos hiciste esto porque quisiste. Entonces este era el caso. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Sino, miren esto, como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Está diciendo, si estas personas que me acusan no les pasa nada, entonces yo no soy enviado por Dios. Pero si estas personas siguen la suerte de todos los hombres, Dios me envió. Aquí, la palabra suerte que está refiriéndose Moisés quiere decir, la palabra suerte quiere decir destino. El destino preparado para todos los hombres. Años más tarde, nosotros leemos en Hebreos 4:12 que está preparado, que está preparado a todos los hombres, está establecido que todos los hombres, Hebreos 9:27, que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que la suerte de todo el género humano es que mueran. Entonces Moisés dijo, si a esta gente no le pasa nada, Dios no me envió. Pero si a esta gente le toca en suerte, le toca en herencia, le toca lo que dispuso Dios para todo el género humano, entonces Dios me mandó. Y después sabemos que fue tan grave la ira de Dios que se abrió la tierra, que murieron Coré y todo su séquito, sus familiares. Murió mucha gente aquí. Hoy quizá cuando alguien se levanta contra un anciano, contra un hombre que es llamado por Dios, contra un misionero, contra un director, contra alguien que Dios llamó, quizá no muere gente físicamente, pero ¿sabe qué, hermanos? Terminan apartadísimos. Yo conté en una iglesia esta tarde, quiero que sepan que todos los domingos a las 16 estamos estudiando la Biblia acá atrás. Hoy comenzamos con el capítulo 2 del libro de Santiago. Llegamos a 2 versículos nomás hoy del capítulo 2, pero conté un hecho real de un joven de 22 años que se rebeló contra los ancianos y lo hizo públicamente cuando le habían dado que tome una reunión. Se sacó la corbata, dejó colgada la corbata en el micrófono diciendo no estoy en contra, no estoy de acuerdo del uso de la corbata. Le siguieron varios, la mayoría terminaron apartados y este joven, jugando al fútbol, se golpeó acá la nuez de Adán y estaban trasladándolo a Buenos Aires. Cuando él se arrepiente, se le destrabó y pudo seguir respirando normalmente. Eso se puede explicar en términos técnicos, médicos. Yo se lo participo en términos muy comunes. El tema puntual es que la rebelión, no podemos hacer de la vestimenta un dogma, ¿correcto? La Biblia no habla de corbata, la Biblia no habla de determinadas vestimentas, pero sí la Biblia habla de sujeción
y la Biblia habla de decoro. Entonces, si hay una disposición, nos guste o no, debemos acatarla. Es así de sencillo. Ahora, el uso de la palabra suerte en el Antiguo Testamento era cleros, que quiere decir que era un objeto utilizado para echar suerte. Más adelante vemos, yo estoy yendo rapidísimo, más adelante vemos que probablemente eran dos piedrecitas de distinto color, similar al Urim y Tumim. El Urim y Tumim eran dos piedrecitas, una más oscura que la otra, que está relacionado con Apocalipsis. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. A Dios le place comunicarse con los hijos de los hombres. Y dice, mi delicia es con los hijos de los hombres. Y nos habla a través de cosas que podamos entender. Dice, el que venciere en el cielo le daré una piedrecita con su nombre escrito. En el Antiguo Testamento se usaban piedras. Las piedras las usaba el sumo sacerdote. Y las usaba, las llevaba en el pectoral. Ahí llevaba 12 perlas, que cada uno representaba una de las 12 tribus de Israel. Y luego con las piedras las mecía, hacía una especie de ejercicio que no está muy descrito en la Biblia. Y como no está muy descrito en la Biblia, no podemos aseverar algo que no está escrito, pero el color que caía era para resolver alguna situación. Por ejemplo, si una mujer había sido adúltera, la traían en público. Ustedes saben que la mujer en tiempos antiguos no se la trataba con la dignidad que se la trata hoy. Es más, el apóstol Pedro le dio tal dignidad que dice, tratad a vuestras mujeres como vaso frágil. Y luego le da más dignidad, dice, si ustedes tratan mal a sus esposas, vuestras oraciones serán estorbadas. Ahora, el péndulo pasó de un extremo a otro. De tratar a la mujer como un objeto, se pasó a un movimiento feminista, cuando la realización plena de una mujer es llegar a ser mamá. Hoy podemos ver en países más desarrollados que limitan la maternidad. Ahora, en Japón están dando subsidios elevadísimos para que vuelvan a las mujeres a tener hijos. ¿Por qué? Porque la razón de ser era proyectarse y ser una persona exitosa en su carrera. Y la familia quedaba relegada a un plano secundario, siendo que es parte del plan de Dios, no que la mamá no tenga una carrera, no que la mamá no trabaje, pero sí que se goce en ser madre de hijos, porque dice la Biblia que Jehová hace habitar en familia la estéril. ¿Se acuerdan? Que se goza en ser madre de hijos. Ahora, la palabra suerte se utilizaban en algunos casos trozos de madera, pero también trozos de piedra. Esto era una función que ejercía el sacerdote y Dios allí se manifestaba. Era una ceremonia, era un ritual. O sea que cuando en la Biblia encontramos suerte, en ningún caso encontramos que la suerte sea un hecho fortuito. Una definición de suerte del diccionario secular hoy es hecho fortuito. Repito, suerte es un hecho fortuito, también asociado con la palabra azar. Por eso estamos hablando de que los juegos de azar están prohibidos por Dios. Muy bien, el uso de la palabra suerte en el Antiguo Testamento. Vamos a Números capítulo 33.
Entonces, suerte, leímos que quería decir que si todos estos se morían, seguía la suerte. La suerte se asocia a destino, el mismo destino de todos los hombres. Números 33, verso 54. Fíjese, límites y repartición de Canaán. Y heredaréis la tierra por sorteo. Acá alguien dijo, y lo seguimos y lo vamos a seguir diciendo, un texto fuera de contexto pasa a ser un pretexto. Alguien puede tomar este texto y avalar la quinela nacional. Está errando de acá a la China. La Biblia dice, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredades. Aquí la palabra suerte en el hebreo es la palabra porción, que más tarde llegó a ser la palabra lote. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablaba de la muerte de aquellas personas que habían murmurado contra Moisés, dice, si esto le sigue la suerte, o sea, el destino para todos los mortales, yo hablé, y de hecho murieron. O sea que suerte en la Biblia es la palabra destino, pero también otra acepción de la palabra suerte es la palabra porción. Les tocó en suerte la porción. Le tocó en suerte la palabra lote, pedazo de tierra, heredad. ¿Se dan cuenta cómo la palabra en el Antiguo Testamento y su uso no tiene nada que ver con lo que actualmente nos rodea? ¿Se dan cuenta? La palabra suerte, repito, en el Antiguo Testamento se usaba para heredad, para todo lo que le tocaba a los hombres, morir, pero también para lote, para porción, parcela. Bien, el uso de la palabra suerte en el Antiguo Testamento es mucho menor. Vamos a alguien, por favor, que lea Lucas capítulo 1, verso 9, y alguien que lea Hechos 1, 25 y 26. Van a ver cómo la palabra suerte acá cambia. Es decir, quizá decía, consulté a algunos comentaristas y decía, quizá cambia Lucas 1, 9 y Hechos 1, 25 y 26. Quizá cambiaron los objetos. No hay mucha claridad de los objetos, pero sí hay claridad de que el acto en sí era dirigido por Dios. Repito, no hay mucha claridad de los objetos, pero sí hay claridad de que el acto en sí era gobernado, controlado, dominado, dirigido por Dios. ¿Correcto? Entonces, Hechos 1.9, Lucas 1.9, ¿qué dice? ¿Puedes leer más lento, Milagro, y más fuerte tu voz? Se nos reveló Milagro. Gracias, Milagro. Está bien, gracias. Costumbre a la suerte, conforme a la suerte. Conforme a la suerte. Es decir, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año. Y había
Hechos 1, 25 y 26. Hechos 1 y 25 y 26. Pero este versículo que repitió, porque reprobó, Milagro, repitió, este versículo que leyó Milagro, que le tocó en suerte al sacerdote, al sumo sacerdote. Sumo es supremo, el mayor sacerdote, era del linaje de Aarón. Le tocó en suerte, según ese ritual, entrar una vez al año al lugar santísimo. Era un ritual que se hacía, dirigido por Dios. Ahora, tenía que ser del linaje de Aarón. La palabra sumo sacerdote se aplica en el Nuevo Testamento única y exclusivamente a Cristo. En el Nuevo Testamento, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos somos sacerdotes porque según Hebreos 4:16, todos tenemos lo que es necesario para un sacerdote, libre acceso a Dios. De lo que nos hablaba el hermano Dancito Noé anoche de la oración. A ver, entonces, le tocó en suerte, luego de la ceremonia, acá la palabra suerte es designio, designamiento divino. Dios designó que Zacarías entre al lugar santísimo, ¿correcto? No es un hecho fortuito. Bien, por favor, leamos ahora Hechos 1, 25 y 26. Está hablando de Judas. ¿Judas qué hizo? Vendió al Señor por 30 piezas de plata. Luego, arrepentido, las devolvió. Los sacerdotes dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es el accionar del diablo. Quiere destruir nuestras vidas y luego que nos destruye, nos dice así, ¿qué nos importa? Allá vos, embromate. Y dice que esas piedras, esas monedas, 30 piezas de plata, compraron un campo, Acéldama, campo de sangre. Pero dice que Judas, porque haber caído en transgresión, la palabra transgresión allí es pecado, hay varios pecados ahí en Judas, traición, falta de fidelidad, amor al dinero, deshonestidad, etcétera, etcétera. Por toda esa transgresión Judas fue sacado del apostolado. Entonces echaron suertes sobre algunos y la Biblia dice que la suerte cayó sobre Matías. Ahora, cuando leemos en Lucas capítulo 6, versículo 12, el Señor tenía muchos seguidores y muchos hombres fieles. Eran más de 70, después 70, después 12. Ahora, dice la Escritura que pasó toda la noche orando y llamó así a los que él quiso, inclusive a Judas, para que se cumpliese la Escritura, porque sabía que Judas lo iba a llamar para traicionarlo. Yo, si tengo que llamar a alguien que sé que me va a traicionar, no lo llamo. Pero el Señor, habiendo pasado la noche en oración, supo que Judas era parte del plan trazado en la eternidad, muchos siglos antes, y llamó a 12. De esos 12, uno cae en transgresión, Judas. Luego se reúnen los apóstoles, echan suertes. No sabemos bien cuál fue el ceremonial, cuál fue el ritual. Si fueron 2 piedritas, si fueron 2 tablitas, si fueron 2 maderitas. Algunos dicen que se quebraban y el que le tocaba la parte más larga era la suerte o la parte más corta era la suerte. No hay mucha claridad en cuanto al acto en sí, pero sí la claridad retumba en que era Dios
quien se manifestaba a través de ese acto. La suerte no es un hecho fortuito. Ahora, hermanos queridos, usted y yo no vivimos por hecho fortuito. La Biblia dice, Efesios 1:6, que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Repito, toda bendición espiritual. Ahora alguien puede cuestionar y decir, si Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿para qué oramos? La respuesta es, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y nosotros oramos para qué? Si Dios ya sabe de antemano lo que le vamos a decir. Muy simple y profundamente, oramos para manifestar a Dios nuestra dependencia de Él. Aunque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, oramos para mostrar nuestra dependencia de Dios. Por eso a Dios le agrada que oremos. Entonces la palabra suerte no es un hecho fortuito. Yo traje a algunos los que usan mucho el internet, saben que allí está lo que se llama Wikipedia. Ahí en Wikipedia hay gente que aporta para los artículos. Bueno, yo imprimí esto. Según el concepto del mundo, según el concepto de Dios, repito, suerte es designio, plan, heredad, lote, propósito, ¿está bien? Voluntad. Pero según Wikipedia, lo que muchos respetan, y no digo que no porque mucha gente erudita, dice, la suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia. La suerte es un evento que ocurre más allá del control de uno, sin importar la voluntad propia. Yo no quiero vivir al azar. ¿Usted quiere vivir al azar, a lo que salga, o quiere caminar sobre algo seguro? Es su elección. La palabra de Dios es el fundamento. Pablo dice, yo puse el fundamento, el cimiento. La intención o el resultado deseado puede ser la suerte. La intención o el resultado deseado puede ser suerte. Por ejemplo, alguien va y apuesta un número a la quinela y lo sacó. Entonces, el resultado deseado, eso puede ser suerte. Pero no está normatizado de que yo apueste a la quinela y que saque el número. Porque no hay manera humana para normatizar esto. ¿Me entiende? O sea que la suerte como tal no está normatizada. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, hay una regla a seguir donde dice que el Dios que controla los destinos de toda la humanidad está sentado en el trono y dice Salmo 11:4, sus ojos ven, sus párpados examinan los pasos de los hombres. Entonces, no es casualidad lo que sucede en su vida y en mi vida. A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. O sea que todas las circunstancias que usted y yo estamos viviendo, agradables o no, están preparadas y no son una casualidad. Y quizá esa circunstancia no cambie hasta que usted no se quiebre delante de Dios y diga, está bien Dios, no voy a pelear más contigo. Tú eres Dios, está bien. Porque quizá el propósito de lo que queremos que suceda sea un propósito egoísta. Por eso Dios no lo concede. Estadísticamente, la suerte puede ser definida como el resultado positivo de un suceso poco probable.
tras un número reducido de intentos relativos a anteriores experiencias o predicciones. O sea que está diciendo muchas cosas, pero no dice nada. Que se puede predecir, pero al final no te asegura si va a suceder. Eso es lo que está diciendo de la suerte. La suerte es un hecho fortuito. Hay por lo menos dos formas a los que se puede referir cuando se utiliza el término, en los que varían desde percibir suerte como una cuestión de azar. Entonces, según Wikipedia, no nos afirmó nada concreto. Hermanos queridos, tenemos la palabra de Dios. Y el último versículo que leemos, por favor, alguien que lea Mateo 27:35. Entonces tenemos, recordando que la suerte es heredad, lote, propiedad, designio, plan, propósito. ¿Correcto? Mateo 27:35. Note lo que dice. Rompieron la túnica, que era de una sola costura, del maestro. No dice la Biblia que la rompieron. La túnica sí era de una, sin costura, perdón. La túnica era sin costura. Sobre la túnica echaron suerte. ¿Qué quería decir suerte? Propiedad. O sea, los soldados jugaron a los dados, por así decir, para que se entienda, hicieron algo ahí, echaron suertes. ¿Por qué decimos dados? Porque en Efesios 4 dice, cuidado, no sea que caigamos por hombres que nos engañan usando las estratagemas del error. Estratagemas, ahí es la palabra cupeia, que se utiliza para el juego de dados. Entonces, muy posiblemente tenían alguna forma de piedritas los soldados en el momento de la crucifixión para ver quién se quedaba con su túnica, que era sin costura. Eso sin costura quiere decir que Cristo Jesús era de una sola pieza, era varón de obras y palabras y obras, era íntegro, él era una sola cosa, decía y cumplía, hablaba y hacía. Y Cristo dijo, voy a poner mi vida por vosotros. Y sabemos la historia. Puso su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Y aquí no hay ninguna suerte, hay sí algo que también empieza con ese. Sacrificio. Hay un sacrificio que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de la persona. ¿Qué persona? Puede ser usted, si le pide a Dios perdón. Entonces, por favor, no nos saludemos más, chao, suerte, porque es una blasfemia. Usted y yo no vivimos de hechos fortuitos. Usted y yo vivimos de el Creador que hizo que el cosmos, que la creación toda tenga un equilibrio perfecto y que hace que todas las cosas sucedan, a tal punto que leemos en el libro de Hechos, no por la hora, dice el libro de los Hechos que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres y les estableció los límites de su habitación. O sea, la raza que usted y yo tenemos, el lugar físico donde nacimos, no es casualidad. Lo hizo el Creador en su designio. Pablo, cuando se despidió de Mileto, dice, no he rehuido a anunciaros todo el plan de Dios. La palabra plan es designio, plan, propósito. Entonces Pablo no se fue y le dijo, chao hermano, suerte. Pablo dice, no
rehuí de anunciar todo el consejo de Dios. Y parece adrede. El jueves, estando en el auto, aquí en una calle, cerca de Avellaneda y Nazca, un señor con muleta pidiendo dinero, y Dios tocó mi corazón, le di. No le di gran cosa, pero lo ayudé. Pero le dije, Dios te bendiga, pero te voy a dar algo mejor que dinero. Y le di un folleto. ¿Sabe qué me contestó él? Suerte. ¿Sabe qué le contesté yo? Perdóname, no tengo suerte. Tengo un Dios que es tan real que hace que en mi vida las cosas sucedan. Y ese Dios puede ser tu Dios. No me diga que vas a una iglesia evangélica. Dice. Sí, le digo, y leo la palabra de Dios. Bueno, mi mamá va a 7 iglesias evangélicas. Así que mira si tengo suerte, me dice. O sea que no entendió nada. Pero quiero decirte que tu vida y la mía no depende de suerte, no depende de un hecho fortuito. Cuando nuestra alma salga de nuestro cuerpo, va a ser escoltada por ángeles y guiada hasta la misma gloria. Y eso no es suerte, es el plan de Dios preparado para su vida y la mía y todos aquellos que creímos en Cristo. No vivimos de hechos fortuitos. Quizá vamos a ir al cielo. ¿Le gustaría tener esa esperanza? Quizá cuando me muera el Señor me deje entrar. A mí me sorprendió una señora, nos contestó así una vez. Quizá, Dios sabe, cuando me muera voy a entrar al cielo. Y Laura le dijo, permítame, si su fe no le sirve para saber cuándo va a morir, si su religión no le sirve para dónde va a ir, saber dónde va a ir una vez que muera, entonces su religión no le sirve. Yo quiero decirle que si yo me muero me voy al cielo. Entonces eso es fe. Creer en lo que va a suceder. Creer es la certeza de lo que no se ve. La fe cree lo que no se ve. Recibe lo que no existe. Pero la suerte puede pasar o no. Gloria a Dios que nosotros no vivimos por suerte. Los soldados se disputaron la túnica de Cristo mientras Él estaba redimiendo nuestra alma. Y gloria a Dios, al tercer día, no por suerte, por el poder de Dios, se levantó vivo. Entonces, hermano, no me diga suerte, Daniel, No nos digamos suerte. Chao, hermana querida, estamos orando por vos, suerte. Es una contradicción. El cristiano tiene la bendición del Señor. Y el cristiano le pasan cosas porque Dios así lo permite. Como les conté que dijo el hermano el otro día, mi hijo murió atorado con un pedazo de queso a los 2 años. Qué tremendo escopazo. Pero ¿saben qué? Dios firmó que pasara eso. Qué tremendo. Entonces no es suerte, es Dios que permite que sucedan las cosas en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que podamos irnos de este lugar y saber en esta semana que todo lo que nos sucede es porque Dios así lo permite o es el resultado de nuestra desobediencia. ¿Queremos bendición? La bendición es el camino de la obediencia. Que el Señor nos bendiga.